Bien, Anthony, buenas noches. Ya están adhiriéndose, ya están conectándose. Muchas gracias, Tatiana, por su mensaje. Buenas noches a todos, muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a nuestra clase de Derecho Notarial 2. Lili Fuentes, buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Aquí, pues, puse los números de la ley del impuesto del timbre. Ya voy a leer la ley del impuesto del IVA. Les voy a explicar qué artículos deben de leer, qué artículos van a leer. El compromiso de enviarles antes del viernes o el viernes precisamente un correo en el cual van a ir unos 4, 5 o 6, tal vez 4 testimonios, primeros testimonios y 2 testimonios especiales, para que ustedes ya puedan pues elaborar un pequeño, llamémosle laboratorio, que les voy a enviar con 4 casos para que ustedes lo puedan practicar. Van a redactar para familiarizarse ustedes con esto de la forma en que van a extender sus testimonios. Recuérdense que se van a ustedes estar prácticamente pues jugándose 40 puntos de su segundo examen parcial. Decía en la otra sección que me faltan solamente, si no estoy mal, como 48 exámenes de esta sección C y unos 54, 55 exámenes de la sección D. Voy calificando así más o menos, califico de la D, califico de la C, califico C, D, y entonces ya haciendo la sumatoria me di cuenta. El día lunes todavía califiqué, el día lunes en la noche cuando vine de la actividad que tenía, califiqué un poco de exámenes. Ayer y hoy no califiqué. Entonces me faltan ya sin mucho 100 exámenes, espero este fin de semana terminarlo. Recuérdense que todavía tengo que imprimir los 622 alumnos que tengo en las 2 secciones, y luego tengo que trasladarlos, eso sí es manualmente, lo tengo que trasladar a los cuadros oficiales para ya poderles extender a ustedes su nota. Primeramente Dios, el día lunes les estaré explicando los errores más recurrentes que encontré, explicarles más o menos cuál fue mi criterio esta primera vez que están ustedes en práctica, para ir calificando cuánto reduje en puntos, pero eso lo diré el día lunes cuando ya primeramente Dios haya terminado todos los exámenes por calificar. También quiero hacerles un comentario a Mario Silva. Pues la verdad es que yo no soy el que les pongo, sino que son ustedes los que se ponen sus punteos, ¿verdad? Solamente quiero comentarles que hay un compañero con carnet 2020 10487, Estuardo Quintanilla Cruz, que es el único en la sección C, con todos los exámenes ya calificados, que tiene los 30 puntos en su examen. Entonces revisé el examen en el tema de práctica, pues no sé, ¿verdad? Tendría que preguntarlo, o si él está en la clase, pues decírnoslo, si trabaja en algún bufete o trabaja como notario, pero la redacción de la comparecencia, la redacción que se pidió, la inscribió en el registro mercantil, en el registro de poderes, la inscribió en el registro mercantil, el acta notarial también, la identificación fue por medio de testigos, lo hizo exageradamente muy bien, lo volví a ver 2 veces, revisé su examen y está muy bien hecho, y entonces es el único hasta ahora, ¿verdad?, en esta sección, que es Estuardo Quintanilla Cruz, 2020 10487, quien obtuvo los 30 puntos en su examen primer parcial. Pues Mario lo dice y posiblemente sí es como dice Mario. Yo la verdad es que cuando daba clases presenciales y sacaban muy buenas notas, les preguntaba y casi siempre me decían que trabajaban como notario o trabajaban en instituciones que tienen que ver con esta función notarial, que lógicamente es la forma de demostrarles a ustedes que la única manera de aprender el notariado es practicando, redactando. Claro, la persona que trabaja en un bufete con un notario tiene la facilidad, tiene el gran beneficio de que su trabajo le permite ir absorbiendo el conocimiento que se necesita para la práctica en el derecho notarial. Pero ese es mi comentario. Primeramente yo la otra semana les tengo notas. La verdad es que calificar 622
introducción de escrituras públicas. De verdad que algunos pues escribieron 3, 4 líneas, y a esos 3 o 4 líneas que escribieron pues les puse 2 puntos sobre 10 por las 4 líneas que hicieron, y de ahí pues ya les iré contando el lunes cuál fue mi criterio para poderles calificar, ¿verdad? Ya primeramente Dios, lunes o martes de la otra semana les estaré dando notas, porque creo que la segunda semana de octubre ya tendríamos que estar hablando de nuestro segundo examen parcial. Bien, dicho esto, solo quiero comentarles algo, no lo voy a dejar para el final porque se me desconectan algunos alumnos, ya van 102 alumnos aquí conectados. Quiero comentarles que el licenciado Giovanni Orellana me habló hoy, me comentó que él les dio las clases a ustedes el día lunes. El compromiso mío es hoy, ¿verdad? De estar aquí con ustedes en la clase. Hasta hoy en la mediodía, les cuento, tengo años de no ir, pero hasta hoy me enteré que la fiesta del Colegio de Abogados era el día de hoy en Foro Majadas. No sé por qué se hizo miércoles, pero bueno, lo que quería comentarles es que la petición del licenciado Giovanni Orellana el día de hoy por la mañana es que pues en correspondencia con lo que él me hizo favor de trasladar estas clases, en correspondencia pues ahora él me pidió su apoyo el día viernes. Me parece que un conferencista, un magistrado, no sé si de la Corte Suprema o de Sala de Apelaciones o de la Corte, no sé, pero él me dijo que un magistrado les va a dar la clase a ustedes el día viernes, pero que necesitaba más tiempo. Entonces me pidió las 2 clases para las 2 secciones C y D, poderles dar a ustedes las 2 clases el día viernes. Y de esa misma manera me está entregando él sus 2 clases del día viernes 29. Así que para reponer la clase de este día viernes, yo el 29 a las 2 secciones C y D les voy a dar 2 periodos. Comenzaremos con la C y la D a las 6 menos cuarto, terminaremos 7 menos 10 minutos de descanso, digamos, y a las 7 en punto empezamos la segunda clase para reponer este viernes que no les daría yo la clase. Así que por favor tomen nota de eso. El día lunes 25 no tenemos ningún problema, continuaremos de hoy en 8, continuaremos nuestros temas como lo hemos estado platicando. Bien, dicho esto, compañeros, el 3 de octubre inician los parciales. Bueno, entonces si ya se dan cuenta ustedes, entonces tengo que enviarles definitivamente este viernes, les voy a enviarlo para que ustedes puedan estudiar, les voy a enviar el laboratorio, pero que lo hagan este viernes, les ofrezco que lo van a tener para que ustedes su laboratorio lo trabajen sábado y domingo y el lunes lo podamos resolver para seguir hablando de este tema y a comenzar con otro tema como lo es el acta de protocolización. Bien. Entonces tenemos la clase del día de hoy, tenemos la clase del día lunes y tenemos 2 clases del día viernes. Entonces creo que con 4 clases estamos más que bien para los efectos de nuestro examen, con 4 clases que vamos a tener. Bueno, quiero comentarles y pedirles que tomen nota de los artículos que son necesarios que ustedes estudien. No les digo que lean, que estudien, porque esto va a ser materia de examen. Esto lo voy a preguntar y lo voy a pedir lógicamente en su examen. Los artículos que les pido, por favor tomen nota de la ley del impuesto del IVA, ¿sí? Ley del impuesto del IVA. En la ley del impuesto del IVA necesito que lean el artículo 10, que es la tarifa, que es el 12%. Luego el artículo 56 de la ley del IVA, artículo 56. Artículo 57 también. El 57, si no estoy mal, tiene varias literales, pero solamente necesito que me lean el artículo 57. El 56, les dije, ¿verdad? Lean el artículo 56. Lean el artículo 57 total y luego pues está el 57A, 57B, 57C y D, pero eso por favor no lo lean. Lo que me interesa es que lean el artículo 56 y el artículo 57. El artículo 10, que es la tarifa del 10% que vamos a pagar,
y un artículo que lo voy a empezar, creo que un compañero, no sé si fue un compañero de aquí, creo que fue, no sé si es Andrés, el compañero de aquí, pero que hacía una pregunta con respecto a las exenciones. En la ley del impuesto del IVA solamente tenemos la exención que nos interesa. Por supuesto hay varias exenciones, pero la exención que a nosotros nos interesa, la exención que nos interesa a nosotros los notarios, es la que está contenida en el artículo 7, numeral 12. También leer, por favor, también analizar este artículo y estudiarlo, ¿verdad? Artículo 7, numeral 12. Y dice, la venta de vivienda está exenta, ¿verdad? La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos, con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales, y además el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura respectiva. Por favor, para gozar de la exención que dice esta ley, es importante que se cumplan con los 3 presupuestos que establece, ¿verdad? La ley lo dice claramente, esos 3 presupuestos, no aisladamente uno de ellos, los 3. Dice, la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados si es construcción, ¿sí? Que sea, y de lotes urbanizados, dice, que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, no más grande, y cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia. Eso son lo que tienen que demostrar. Y por favor, como va entrelazado este artículo con el siguiente que les voy a leer del reglamento, por favor. En el reglamento de la ley del impuesto del IVA, reglamento del IVA, venta exenta de viviendas y lotes, reglamento. Tercer párrafo. Para los efectos de la aplicación de la exención en la compra de vivienda o lote urbanizado que se refiere la norma legal citada, se entenderá por núcleo familiar el conjunto formado por el padre, la madre y los hijos solteros, así como el conjunto formado por un hijo casado y su padre o madre soltera. En circunstancias especiales que se acrediten documentalmente y para ese caso en particular, la SAT podrá establecer otra conformación del núcleo familiar. Eso significa entonces que debemos de leer el artículo 7, numeral 12 y el artículo 7 del reglamento de la ley del IVA para los efectos de gozar de la exención. Y recuérdense algo muy importante que en el tema del derecho tributario y la ley del impuesto lo dice, la ley del impuesto de timbres y el impuesto del IVA también lo dice. Recuérdense, importante, para que goce de una exención, el documento, o sea en este caso el testimonio de la escritura pública, obligatoriamente debe hacerse constar la base legal sobre la cual se está haciendo la exención, ¿verdad? Eso es lo importante que ustedes tienen que hacer. Andrés López, Mario le está contestando el tema del reglamento, es el artículo 7 también. La ley del IVA es artículo 7, numeral 12 de la ley. Y en el reglamento, pues coincidentemente, también es el artículo 7 del reglamento que establece y determina qué es el núcleo familiar, ¿sí? Entonces ahí estamos, Andrés, que es el 7 para los efectos de la aplicación de esta ley. Bien, y ahora quiero comentarles. Les voy a dictar los artículos de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado que deben de leer y que deben de estudiar, porque ustedes saben de eso es que examino y de eso es que pregunto. Ustedes tienen que
pues saber cómo diferenciar cuándo es un testimonio, un primer testimonio, cuándo es un testimonio especial que paga timbres notariales, aquí que se paga un impuesto, sea del 3% fiscal o sea del 12% del impuesto al valor agregado IVA. Aquí en contratos de valor determinado, igual como tenemos que calcular el impuesto. En contratos de valor indeterminado, testimonio especial, sabemos que pagamos 10 quetzales de impuesto notarial, y aquí el valor indeterminado en testimonios o primeros testimonios no pagan porque no está grabado. Les voy a enseñar hoy, voy a leerles antes de terminar la clase algunos testimonios para que ustedes se familiaricen. Se los voy a enviar, no va a haber necesidad que los copien, y si lo quieren copiar, pues viendo el video y hacerlo para practicar, lo pueden hacer. Pero mi ofrecimiento es que estos cuatro que les voy a poner de ejemplo aquí en la pizarra, esos 4 se los voy a mandar antes del día viernes o el viernes precisamente, para los efectos de que ustedes puedan estudiar, y ante todo el estudio, practicar y practicar, que eso es lo que yo necesito. Y disculpen que se los diga y se los repita, pero creo que es la única o la mejor forma, si ustedes quieren, de que se les vaya grabando a ustedes el contenido de la práctica de derecho notarial. Si no estoy mal, porque tengo que terminarlo todavía, María Fernanda, pero si no estoy mal, lo haré tal vez igual que el semestre pasado. El año pasado, pues, creo que son 15 puntos de práctica, o 20 de práctica y 20 de parte teórica. O pueden ser 25 de parte teórica y 15 de parte práctica. O posiblemente 18 puntos de parte práctica y 22 puntos de parte teórica, pero eso todavía no sé, no he pensado ni cómo hacer el examen, porque hasta que no termine de llevar los puntos que estamos viendo para el examen, no puedo decidir cómo voy a hacer el examen. Pero definitivamente la carga más alta la va a tener la parte teórica, ¿verdad? La parte teórica, le digo, con el tema de los pagos de los impuestos, de los artículos que les estoy leyendo, la diferencia entre la escritura pública cancelada, la escritura pública principal, cuáles son las principales, esas escrituras que lógicamente tenemos que platicar, ¿no? Bueno, la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. El tiempo para el segundo parcial es el mismo, 45 minutos máximo que les voy a dar. Eso daba, no sé, yo les dije que andé a hablar del tiempo en el examen, pero el examen en presencial yo les daba 45 minutos a los compañeros, solo entraban su lápiz y su examen, lo que yo les entregaba, sus 2 hojas, cuadernillo que les entregaba. No puedo darles más, ustedes lo hacen ahora a máquina, y aparte del que lo hacen a máquina, tienen todas sus leyes, tienen todas sus copias, van a tener los testimonios que yo les voy a mandar, los pueden tener ahí a la mano, es solamente que practiquen. Así que más de 45 minutos no les puedo dar, es el tiempo que daba siempre en presencial, y ahora que ustedes tienen todavía las mejores facilidades, no puedo darles ni un solo minuto más. Así que 45 minutos en su examen. La petición de una compañera que lo hizo, lo que estoy pensando, que me dijo que primero les pusiera la parte práctica y después hiciera eso, pues si lo quieren así, les pongo la primera, el caso práctico, los 2 casos prácticos, porque pienso poner un primer testimonio y un testimonio especial. Eso ténganlo seguros. O pido un primer testimonio y un testimonio especial, y ahí van a estar los 15 puntos, o los 20 puntos, no sé, o los 18 puntos. Y la parte teórica, pues va a ser parte de falso y verdadero y parte de selección múltiple, para que ustedes y les vuelvo a repetir, en selección múltiple y falso verdadero, si ustedes estudian, lo único que tienen es verificar el contenido en su artículo. Si estudiaron, ya saben cuál es la respuesta, solo van al artículo, lo verifican y ya estuvo. Eso es lo que tienen que hacer. Así que es lo que estoy pensando, poner la parte práctica de primero, para que hagan primero su parte práctica y después se van a la teoría, pero van a ser 45 minutos máximo su examen. No lo voy a variar y no lo voy a cambiar. Bien,
Continuemos, compañeros, porque sí necesito que terminar igual que la otra sección. Bien, de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, no, Valeria, ya lo dije en clase, no les voy a poder hacer operaciones matemáticas, no les voy a poner a hacer que calculen el 12% ni el 3%. Lo único que van a calcular ustedes, que sí tienen que calcular, es su impuesto notarial. Pero ya les dije cómo es. La cantidad por multiplicado tienen su calculadora por .002 y les da el resultado, o simplemente lo multiplican por 2 o la sumatoria el doble y ahí les va a dar el resultado. Es la única operación que van a hacer y creo que no necesitan ni siquiera calculadora, porque yo en exámenes presenciales no les dejaba entrar calculadora, entonces les enseñaba cuál era la forma en que deberían de hacer su operación matemática para obtener el resultado de cuánto pagan de impuesto notarial. Ahora, de primer testimonio, si el valor del IVA son 12,000 quetzales, yo se los voy a decir. Si el valor del impuesto de timbres fiscales son 4,875, se los voy a decir. Lo que no les voy a decir el día del examen es el impuesto tasado. Si les digo, elabore el testimonio de un mandato general con representación, ustedes saben que son 10 quetzales. Si es mandato especial, ustedes saben que son 2 quetzales. Si es un testimonio de la transformación de una sociedad anónima, son 250 quetzales. Si es el testimonio de una promesa de compraventa de bien inmueble, ustedes saben que son 50 quetzales los que van a pagar. Si fuera la cubierta del testamento cerrado, ya saben ustedes que lo que van a pagar son 200 quetzales en esa cubierta, que son testimonios tasados. Y algo muy importante, que creo que ya lo había platicado, pero se los vuelvo a repetir, en el tema de la ley del timbre forense y timbre notarial, que es el decreto 82-96, en la cubierta de los testamentos y donaciones por causa de muerte, se pagan 25 quetzales de impuesto notarial. Esa sí es una variante porque hablamos del testamento en la cubierta del testamento cerrado. También es importante que hablemos del testamento abierto cuando se va en plica. ¿Por qué se va en plica al archivo de protocolos? Recuérdense que esa es la excepción al principio de publicidad. Ese principio de no publicidad de los testamentos y donaciones por causa de muerte, no se puede enterar el director del archivo de qué es el testamento, de qué se trata. Entonces el testimonio especial se pone en una plica y esa plica paga 25 quetzales de impuesto notarial. Es la variante o la variable que van a tener ustedes con respecto al pago del impuesto notarial. Así que operaciones no les voy a poner a hacer. Cálculos matemáticos, única y exclusivamente el timbre notarial. Y de ahí el primer testimonio yo les voy a dar el impuesto. No se van a preocupar. Bien. De la ley del impuesto del IVA, por favor, perdón, del impuesto de timbres fiscales, decreto 37-92. Aquí en la ley de timbres, por favor, el artículo 1, que es que se crea un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, artículo 1. El artículo 2, numeral 9. Anteriormente algunas leyes, van a encontrar ahí ustedes, algunas leyes, que eso me preguntaron en otra sección, algunas leyes que todavía no estaban actualizadas, llegaba hasta el numeral 8. Pero este numeral 9 fue adicionado por el decreto 10-2012 del Congreso. Entonces el artículo 2, numeral 9, también ese lo tienen que estudiar, porque aquí dice claramente, la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, ¿sí? O permutas de bienes inmuebles, eso es lo que establece para el pago. Se recordarán ustedes, en la ley del IVA, de la 1 a la 2, siempre va a pagar impuesto del IVA. Y por eso hay una exención con respecto a la compraventa de bienes inmuebles. ¿Por qué razón? Porque se le dio un beneficio a los constructores, a las inmobiliarias,
Y también se creó un beneficio para el grupo o el núcleo familiar que carezca de vivienda y que llene los presupuestos contenidos en el artículo 7, numeral 12, y entonces hay un beneficio. Pero eso es de la 1 a la 2. Y el artículo 2, numeral 9 de la ley de timbres dice entonces la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Luego tenemos el artículo 4, ¿sí? El artículo 4 que es la tarifa o la base. Y luego tenemos el artículo 5. Este artículo 5 ya lo leímos, ya lo vimos, pero se los estoy apuntando aquí de cuáles son los numerales que nos interesan a nosotros los notarios y que ustedes tienen que leer, que ustedes tienen que estudiar. Numeral 3, ¿sí? El numeral 3 que se refiere a la razón puesta por cada registrador. Ya hice unos testimonios para que veamos eso. El numeral 6, que son los índices, testimonios especiales, su timbre de 50 centavos por cada hoja. Numeral 7, las actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. El numeral 8, literal A y B, poderes generales 10 quetzales, poderes especiales 2 quetzales. Nancy Mérida, el artículo del decreto 82-96, es el artículo 3, numeral 2, literal D. Artículo 3, numeral 2, literal D, de la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial. Es lo de la cubierta de la plica que contiene el testimonio especial de un testamento. Artículo 3, numeral 2, literal D, del decreto 82-96, tal y como lo pregunta Nancy Mérida. Bien. Cubiertas de testamentos cerrados, aquí voy por numeral 9. Cubiertas de testamentos cerrados, 200 quetzales. Promesa de compraventa de bienes inmuebles, numeral 16. Y testimonio de escrituras de constitución, transformación, modificación de sociedades anónimas, numeral 17, que está y dice, numeral 17, paga 250 quetzales, ¿sí? Luego, artículo 6, ¿sí? ¿Cuál es la tarifa? La tarifa es de 10 quetzales por cada hoja en papel sellado especial para protocolos. Luego tenemos el artículo 10, ¿sí? Numeral 5, por favor lo ponen ahí, artículo 10, numeral 5, todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, los actos y contratos que se realicen con terceros pagarán el impuesto establecido en la ley. Entonces ya se los puse aquí, exenciones, artículo 10, numeral 5. Luego, artículo 11, numerales. El artículo 11 ya dice los contratos, ¿sí? Actos y contratos que están exentos. Artículo 11, numeral 14, 16, 17 y 19. Numerales 14, 16, 17 y 19, eso los tienen que estudiar, ¿sí? Los tienen que estudiar porque lógicamente puede ser que yo les diga que alguien otorgó una carta de pago para la liberación de una hipoteca y que entonces se extendió una carta total de pago. Extiende el testimonio de dicha carta, ustedes saben que estos documentos, como lo dice el numeral 14, está exento de pago. Numeral 16 y 17 que establecen los préstamos bancarios o los préstamos entre particulares. Y el numeral 19 que habla siempre sobre la transformación, modificación, constitución de sociedades anónimas, ¿sí? Luego, artículo 16, ¿sí? El artículo 16 dice momento del pago de los impuestos. Se lo leeré. El impuesto debe pagarse en las escrituras públicas afectas cuando se compulse el testimonio correspondiente. Numeral 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización de conformidad con las normas del organismo judicial.
Este numeral 2 se los estoy diciendo, se los estoy comentando, sin embargo va a ser prudente que lo platiquemos, que lo analicemos cuando veamos documentos provenientes del extranjero y actas de protocolización, tal y como lo establece la ley del organismo judicial. Luego tenemos el artículo 18 de la ley del impuesto de timbres, por favor. El artículo 18, que esa es la base, compañeros, que quiero que la lean. Esa es la base legal que dice: cuando el impuesto a pagar conforme lo que establece la presente ley sea mayor de 3.001 quetzales, ¿sí?, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas para el efecto. En estos casos, los notarios siguen conservando su derecho de la comisión a lo que establece la ley, artículo 28 de la ley, ¿verdad? Luego, artículo 19. Pago del impuesto en testimonios de escrituras públicas. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario, el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas en esta ley por los procedimientos mecánicos o electrónicos fieles del original del protocolo del notario. El impuesto se cubrirá en la razón del testimonio correspondiente. Leer entonces artículo 19. Y en el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, importante, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Si ustedes le ponen 10 estampillas, ya les voy a enseñar un testimonio para que lo vean. Si le ponen 10 estampillas fiscales de 100 quetzales, tendrán que decir que el impuesto lo satisfacen mediante 10 estampillas fiscales del valor de 100 quetzales cada una, con número de registro del 1 al 10, ¿sí? Y como los testimonios no son instrumentos públicos, aquí no es necesario que utilicemos números, cantidades y cifras en letras. Aquí podemos utilizar cifras, ¿verdad? Aquí podemos poner del 1 al 100, lo podemos poner 1 al 100, ¿sí? Bueno. Luego dice cómo se va a calcular el impuesto. Fíjense que el impuesto de pago, o sea, de la subsiguiente, de la segunda a las subsiguientes escrituras de compra-venta, dice la ley cómo se va a determinar. En el caso del testimonio de la escritura pública, en el que se documenta la segunda o subsiguiente ventas o permuta de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes: el valor consignado por quien vende, permuta y adquiere bajo juramento en la escritura, el valor establecido por un valuador autorizado y el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal. Tenemos tres formas. ¿Se recuerdan que les dije a ustedes que se va a pagar el impuesto del 3% de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta y subsiguientes compraventas, inscripciones de dominio? ¿Sí? Entonces, les pido, compañeros, que en este caso, ¿cómo se va a determinar el pago del impuesto? Pues dice la ley: el vendedor declarará bajo juramento que la cantidad documentada en la escritura pública es la que se encuentra declarada en matrícula fiscal. Esa es la primera forma. Segundo, un valuador autorizado que valúe el inmueble, que lo inscriba en la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, e inscriba ese valor, o cuando el titular del inmueble haga su aviso, presente su aviso, haga su avalúo y lo presente a la dirección de catastro. Esas son las tres formas de determinar el valor sobre el cual se va a consignar y sobre el cual se va a pagar el impuesto que corresponde, ¿sí? Y esto lo dice entonces el artículo 19 de la ley del impuesto del timbre. Pero también, como les voy a leer el reglamento y les voy a pedir que lean artículos del reglamento, me quiero adelantar hacia la lectura del artículo 12 del reglamento. Así que por favor, a ese artículo 19 de la ley de timbres, al artículo 19 de la ley de timbres, pónganle una llamada.
leer artículo 12 del reglamento. Leer artículo 12 del reglamento. Sí, leer artículo 12 del reglamento, y el reglamento dice: el avalúo elaborado por evaluador autorizado donde conste el valor del bien inmueble. 2. La constancia o documento equivalente extendido por la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles o por la municipalidad cuya jurisdicción se ubique el bien inmueble. O sea, el artículo 19, por favor, hacerle una llamada para leer artículo 12 del reglamento. Luego, por favor, artículo 20, aquí lo tengo apuntado también, se les va a quedar en el video. Artículo 20, luego artículo 27, que en el artículo 27 lo que refiere es quiénes pueden comprar papel protocolo, cómo se vende el papel protocolo, el reglamento lo dice también la forma en que podemos adquirir las hojas de papel de protocolo. Y el artículo 28, que ese es importante, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos dicho, pero se lo vuelvo a repetir. Marco Siguero, artículo 12, numeral 1, del reglamento, ¿sí? Del reglamento. Ese artículo 12 es del reglamento de la ley de timbres. Para Marcos Higueros que lo pregunta, artículo 12, sí, es artículo 12 del reglamento de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Entonces, el artículo 27, artículo 28, cómo nos pagan nuestra comisión, derecho a los 10% de comisión, por qué medios nos pagan la comisión y cómo nos van a pagar la comisión, artículo 28. Luego el artículo 29, numeral 3. Artículo 29, numeral 3. Aquí en este artículo 29 solo el numeral 3 realmente es el que nos interesa. Explicaba yo en la otra sección y decía, este artículo dice: cuando las especies fiscales no correspondan al año en que se hubieran extendido los documentos, a excepción de aquellas que hayan sido faccionadas en el mes de diciembre, en los cuales se podrá cubrir el impuesto con timbres fiscales del año o del siguiente indistintamente. Es importante que sepan, compañeros, que en el mes de diciembre puede utilizarse, en el mes de diciembre de este año, pueden utilizarse estampillas fiscales del año 2023 o en su defecto del año 2024, en el mes de diciembre. Esto es porque la SAT, para no ir provisionando demasiados timbres, porque no puede hacer un presupuesto, no puede determinar con certeza qué cantidad de timbres va a necesitar, entonces empiezan a agotarse la existencia de los timbres del año 2023. Para poder, digamos, de manera eventual resolver este problema para los notarios, se nos permite que en diciembre del año 2023, digamos poniendo como ejemplo este año, que en el año 2023, en diciembre, podamos utilizar indistintamente estampillas fiscales del año 2023 o estampillas fiscales del año 2024 y estamos satisfaciendo el impuesto de timbre correctamente. Esto es el artículo 29. Artículo 31 también, por favor, compañeros, 31 y artículo 35 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Esto es de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Esos son los artículos de la ley de timbres. Y luego del reglamento de la ley de timbres, que lo encuentran o lo tienen ustedes ahí seguidamente a esta ley de timbres, necesito que lean artículo 4, 5, 6, 7, el 7 que es muy importante, cómo se inutilizan los timbres, ¿verdad? Recuérdense que los funcionarios somos responsables, los notarios, de la inutilización de timbres, tal y como lo dice la ley, cómo se inutilizan los timbres, ¿verdad? He escuchado y a veces oigo por ahí cómo se matan los timbres. Pues si metafóricamente habláramos, un par de balazos, ¿verdad? Pero ¿cómo dice el artículo 7? Inutilización de los timbres. ¿Cómo se inutilizan? ¿Sí?
no se cancelan, no se matan, sino que como lo dice la ley, la palabra correcta es inutilización de los timbres, artículo 7. Luego leer artículo 12 del reglamento, que ya lo voy a explicar ahorita cuando veamos las formas de extender los testimonios. Artículo 12, completo, ¿verdad? Artículo 14, que es la venta a los notarios, cómo se nos van a vender. Y esos serían los únicos artículos del reglamento. Sí, del reglamento les dicté prácticamente 4, 5, 6, 7, el 12 y el 14. Esos son del reglamento. Recuérdense que esos artículos que he mencionado, que estoy mencionando ahorita, son artículos que ustedes tienen que leer porque es importante. Recuérdense que vienen en su examen, les pregunto estos artículos y cualquier asunto relacionado con esto, ¿verdad? 12 del reglamento, así es, Nancy Mérida, 12 del reglamento, correcto. Bien. He terminado entonces con estos artículos de las leyes que necesito que estudien, por favor, que lo analicen, que lo estudien. Ya sé que nuestro examen de notariado siempre es el último examen, que tienen más tiempo para estudiar, pero no me lo van a dejar al tiempo. Este fin de semana les va a quedar como tarea hacer el laboratorio que les voy a enviar. Practíquenlo. Sobre el laboratorio que les hago, ya el lunes lo vamos a resolver y ustedes van a, pues, de alguna manera se van a ir familiarizando con esto. ¿Qué es lo único que van a hacer ustedes en su examen? Es la razón del testimonio, del primer testimonio y la razón de un testimonio especial. O sea, yo ahorita les voy a poner aquí unos ejemplos y se van a dar cuenta que no es mucho lo que van a tener que escribir. Simplemente hacer su testimonio, la firma y sello del notario, solo me ponen firma y sello del notario y no tienen absolutamente nada más que ponerle a esto, ¿verdad? Mario Silva pregunta ¿qué artículos? Del reglamento, repito, artículo 4, 5, 6, 7. 12 y 14 del reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Muchas gracias, Marcos Higueros, por comentarlo aquí, por apoyarnos en este caso. Nancy Mérida, bueno, voy a responderle este tema que no es de la clase, pero lo voy a responder. No, Nancy, no doy notariado 3 ni notariado 4. Siempre he dado notariado 1 y notariado 2. Un día tuvimos la idea de solicitar a la Junta Directiva, pero hace muchos años, que digamos nosotros iniciábamos 1, 2 ahorita, terminamos el siguiente año 3 y 4 y regresamos en el año 2025 al 1, 2, 3 y 4 para que lleváramos una secuencia con la llamémosle, ¿verdad? Con la generación de eso, con la promoción que corresponde, pero nunca tuvimos eco a estas peticiones y la verdad es que los profesores no lo vieron con mucho agrado, los profesores del notariado 3 y 4, entonces la verdad es que desistimos de eso, ¿no? Bien, compañeros, entonces ya dispuestos ustedes a estudiar estos artículos, lo que me corresponde ahora es explicarles cómo se extienden los testimonios. Se recordarán que les dije a ustedes que los testimonios hay dos formas que establece la ley. El Código de Notariado establece tanto el Código Notariado, la misma ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo lo dice, y el reglamento también lo establece. El artículo 12 del reglamento dice: del pago del impuesto en testimonios, de conformidad con el artículo 19 de esta ley, o sea, la ley del impuesto de papel sellado y timbres fiscales, dice: el impuesto puede satisfacerse en los testimonios de las escrituras públicas de la manera siguiente: transcritos literalmente los instrumentos en hojas de papel bond, transcripción, dice la ley, haciéndose constar el pago del impuesto en la razón del testimonio
testimonio e indicando el monto y número de registro de cada timbre fiscal que se utilice cuando cuenten con dicho número. 2. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, en cuyo caso los testimonios se completarán en una hoja de papel bond en la que se asentará la razón final y se colocarán los timbres del impuesto correspondiente. Los timbres correspondientes a cada hoja de testimonio podrán adherirse en cada hoja en la razón final en los testimonios especiales. ¿Sí? Entonces, artículo 12, artículo 12, ¿sí? Literales A y B del reglamento de la ley de timbres. Artículo 12. Artículo 12, ¿verdad? Literales A y B. Bueno. Y lo mismo que dice ese artículo 12 del reglamento, lo mismo dice el artículo 67 del Código de Notariado. Los testimonios también podrán extenderse, pero previamente dice, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Por favor, leer del Código Notariado, y esto mejor, perdón, no dije leer, estoy diciendo estudiar. Del artículo 66 al artículo 76, estudiarlos, materia de examen, artículo 66 al 76, es lo relativo a los testimonios, todo lo relacionado a los testimonios, es entonces el artículo 66 al 76. Estudiarlos, ¿sí? Bueno. Entonces dice el artículo 67. Los testimonios podrán extenderse. Literal A. Mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura o a máquina o manuscrita. ¿Sí? Y 2, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán en una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Hay entonces dos formas para extender el testimonio o para extender los testimonios. La primera de ellas, yo lo decía, la primera de ellas, y yo lo decía en la otra clase, buscando aquí una escritura que no sea muy grande. Esta es una escritura pública, espero que logren ver aquí, es una escritura pública que tiene su firma. Es de la escritura número 446, ¿sí? Una pequeña escritura, es una carta de pago. Aquí tenemos, no creo que sea carta de pago porque tiene dos firmas. Es un mandato. Se otorgó un mandato. Si ustedes miran, están las dos firmas de los otorgantes, tanto mandante como mandatario. Está el ante mí y está la firma del notario. ¿Cómo lo vamos a extender? Dice la ley que la podemos extender fotocopiando este anverso, fotocopiando el reverso y haciéndole su razón final, haciéndole su razón de es primer testimonio de la escritura pública, número tal. Esa es la forma en que la vamos a extender por el sistema de fotocopias. Y luego por el sistema de transcripción, copia literal o compulsado, ¿sí? Copia literal, transcripción o compulsado, como lo dice la ley, es que vamos a copiar la escritura completamente otra vez del número, tendríamos que empezar, número 446, copiarla totalmente y luego, con el uso de la fe pública que tiene el notario, entonces el notario va a dar fe pública,
que se encuentran las firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza, y ya comienzan ustedes. Es primer testimonio de la escritura pública número 72, autorizada por el notario tal que para entregar. Esas son las dos formas de extender el testimonio. Podría ser, María Fernanda, hay un reglamento, el reglamento podría ser que esté, pero les digo, el decreto del reglamento es el acuerdo gubernativo 5-2013 del 4 de enero del 2013. Ese es el reglamento que tendrían que, pues si no lo tienen actualizado, pues podrían bajarlo ustedes, ¿verdad? O comprar ese reglamento. Pero lo pueden bajar, el decreto el acuerdo gubernativo que les estoy diciendo, para que ustedes lo puedan hacer. Marcos Higuero estaba leyendo el artículo 60 del Código de Notariado. Sí, el que leí fue el artículo 67, ¿verdad?, del Código Notariado, donde establece las formas de extender el testimonio. Aquí tengo un testimonio transcrito, ¿sí? El testimonio transcrito se volvió a copiar. Miren, si se dan cuenta, estas no son hojas de papel de protocolo, ¿verdad? Estas no son hojas de protocolo, son hojas de papel español. Se transcribió la escritura completa, o sea, se copió completamente la escritura, y tal y como lo pide Andrés, lo vuelvo a repetir en la última hoja, ¿verdad? Cuando ya se terminó de copiar toda la escritura, hasta el final dice: se encuentran las firmas de todos los otorgantes, las palabras ante mí, firma ilegible del notario Jorge Mario Álvarez Quirós. Y ya comenzamos, es primer testimonio de la escritura pública. Lo único que ustedes van a cambiar en su examen, si yo les pidiera compulsado el testimonio, lo único que van a cambiar, lo único que le van a agregar es: se encuentran firmas de todos los otorgantes, se encuentran las palabras ante mí, firma ilegible del notario autorizante, si quieren ponen el nombre o simplemente el notario autorizante. Y comienzan, es primer testimonio de la escritura pública. Es la única diferencia. Si es por el sistema de fotocopias, en su examen solamente van a empezar, es primer testimonio de la escritura pública. ¿Por qué razón? Porque se supone que ya tienen ustedes sus fotocopias. Este es un testimonio por el sistema de fotocopias. Si ustedes se dan cuenta, aquí fotocopiamos la hoja de papel sellado especial para protocolos. Tiene su número fiscal, su número de orden, y luego esta es la razón o la razón final donde se hace constar el testimonio. Si se dan cuenta, solo esto es lo que ustedes van a hacer en el examen. Solamente esto: firma y sello del notario. Firma y sello del notario. Aquí van adheridos los timbres fiscales que permite la ley que se le adhieran, y este es lo que les voy a pedir. ¿Qué es la característica del testimonio, compañeros? ¿Cuál es la característica? La característica del testimonio es que solamente lleva firma y sello del notario. Por favor, no me le agreguen ante mí, no me le pongan por mí ante mí, no me le pongan doy fe, y mucho menos me le van a poner en su auxilio, porque esto no es de abogados, eso no es memorial. El primer testimonio es un documento notarial que es la forma de reproducir el o la escritura pública, la forma de reproducir los instrumentos. Así que lo único que lleva el testimonio, y en su examen me van a poner, es firma y sello del notario. Sin ante mí, sin por mí ante mí, mucho menos, vuelvo a repetir, las palabras en su auxilio, porque no lo lleva. ¿Es correcto lo que les estoy comentando, les estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Pues vuelvo a verificar el acuerdo gubernativo.
Aquí está el acuerdo gubernativo, compañeros, y lo pueden ver, acuerdo gubernativo 5-2013. Bien, entonces, compañeros, en su examen, yo les pido, extienda la razón final, ¿sí? Extienda la razón del testimonio de una escritura de mandato, o extienda el testimonio especial de una escritura de valor indeterminado, ¿sí? Y entonces ustedes ya sabrán cómo lo van a extender. Yo les voy a mandar unas 6 formas de extender testimonios para que ustedes practiquen, para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo analicen. Les mandaré unos 4 de primer testimonio y unos 2 de testimonio especial. Les mandaré un laboratorio de 4 casos prácticos, 4 casos donde les estoy pidiendo que extiendan un testimonio. Ustedes el fin de semana lo van a practicar. El día lunes, primeramente Dios, les respondo, les resuelvo el laboratorio para que ustedes sepan la forma en que va a venir el examen. Su examen les voy a pedir un primer testimonio o un testimonio especial. Los dos, ¿verdad? Un primer testimonio o un testimonio especial. Un primer testimonio compulsado o un primer testimonio con fotocopias, un testimonio especial compulsado o un testimonio especial con fotocopias. Yo les voy a mandar los modelos, pero lo que necesito para que a ustedes se familiaricen con ello y lo aprendan es que practiquen, practiquen, practiquen y practiquen, ¿sí? Sí, Ivonne, las hojas de papel de protocolo no llevan ningún timbre, ni un solo timbre las hojas de papel de protocolo. Usted lo que le va es a sacar la fotocopia a la hoja de papel de protocolo y en su razón final, si se da cuenta en este testimonio que les enseño, en su razón final, en esta razón final, que esta es la razón final, ¿verdad? En esta razón final ustedes le adhieren los timbres correspondientes. Pero si se da cuenta, a las hojas de papel sellado especial para protocolos no lleva absolutamente nada de timbres fiscales. Son fotocopias nada más. Y este que yo les traía también como ejemplo, si se dan cuenta, aquí es transcrito. Aquí lo que se hizo fue copiar nuevamente la escritura exactamente copiado. ¿Por qué decíamos nosotros protocolo, colon o colatio, comparación o cotejo? Porque siempre se cotejaba, siempre se comparaba, y no digamos ahora. Si lo transcribimos, debemos de decir debidamente confrontado con su original. A eso viene la palabra colatio, la palabra comparación, ¿verdad? Colon o colatio, cotejo, comparación, porque tenemos que comparar que todo lo que escribimos o transcribimos a nuestra hoja de papel bond, todo es exactamente igual a lo que está en el protocolo. Por eso decimos debidamente confrontado con su original, extiendo, enumero, sello y firmo. En el otro caso no, porque en el otro caso digo extiendo, enumero, sello y firmo en 12 hojas de papel de fotocopia. Y ahí no vamos a comparar, no vamos a cotejar, porque la fotocopia está dando una reproducción fiel al original, ¿sí? Por eso ahí no hay cotejo ni comparación. Muy bien. Bueno, yo les voy a mandar unos 2 testimonios compulsados, unos 2 primeros testimonios en fotocopias. Les voy a mandar un testimonio especial compulsado y un testimonio especial con fotocopias. Ya dije en el examen, los únicos impuestos que no voy a darles en el examen son los 5 tasados. Mandato general, mandato especial, la cubierta del testamento cerrado, la promesa de compraventa de bien inmueble y sociedades anónimas. Su constitución, transformación, fusión, liquidación, 250 quetzales de impuesto tasado. Eso no se los voy a dar. Pero en los demás casos no van a hacer operaciones matemáticas. La única operación matemática que van a tener que hacer es en su testimonio especial cuando ustedes quieran obtener la cantidad que deben de satisfacer de impuesto notarial. Pero fácil, ustedes pueden tener su calculadora, multiplicada la cantidad determinada en la escritura, multiplicada por 0.002 y les da el resultado del 2 por millar. ¿Sí? Eso es la situación que ustedes tienen que hacer. Bueno, hay entonces 2 formas, ¿verdad, compañeros?, para extender el testimonio. Solo se los voy a leer, por favor, se los voy a poner aquí, son 4 rápidamente, tal vez si ustedes se va a quedar grabado en el video y lo pueden ver ustedes, pero
Esos 4 testimonios que les estoy poniendo solo los voy a actualizar con la fecha, pero se los voy a mandar exactamente igual. Este es un primer testimonio de una escritura pública que no va a pagar impuesto en virtud de que se encuentra, ¿sí?, exento de conformidad con el artículo 11, numeral 17. Es un préstamo. Dice, esto es lo que ustedes van a hacer en su examen. Es primer testimonio de la escritura pública número 948 de fecha 7 de septiembre de 2021, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz, y que para entregar a José Antonio Melgar Batres extiendo el número, sello y firmo en 4 hojas de fotocopia más la presente de papel bond. Hago constar que no se satisface impuesto fiscal en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 17 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales, decreto 3792. En la ciudad de Guatemala, esa fecha en que ustedes lo van a extender va a ser la fecha de su examen. ¿Sí? No se me pierdan con eso, porque les voy a decir hoy, como notario, extienda el primer testimonio. Hoy va a ser el día del examen, ¿sí? En su examen vi varios compañeros que me pusieron 3 de agosto, que me pusieron febrero, que me pusieron octubre, que no tenía que ver. Decía, hoy es la fecha del examen. El 10 de septiembre del 2021, entonces aquí va firma y sello del notario. Como no la van a poder hacer, yo solo necesito que en su examen me pongan va o se encuentra la firma y sello del notario. O si solamente me ponen firma y sello del notario, yo ya sé qué es eso, ¿sí? Firma y sello del notario. No lleva por mí ante mí, no lleva ante mí, no lleva en su auxilio. Y se lo repetí hoy 3 veces porque siempre en los exámenes, más algún compañero encuentro que me pone ante mí, que me pone por mí ante mí, o el peor de los casos, que me pone en su auxilio. No es más que la firma y sello del notario. Este es un caso donde tiene exención del impuesto de timbres, ¿sí? Este es un impuesto en efectivo, también se los voy a enviar, exactamente igual como está aquí, se los voy a enviar, ¿sí? Pero dice, primer testimonio de la escritura número 168, autorizada en esta ciudad el 1 de marzo de 2021 por el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz, que para entregar a Pedro Francisco Rodríguez Hidalgo extiendo número, sello y firmo en 2 hojas de papel de fotocopia más las presente de papel español. Razón, se hace constar que el impuesto recaído en el presente instrumento, según lo que establece la ley, y que asciende a la suma de 900 quetzales, ha sido cubierto en efectivo de conformidad con el formulario SAT 7130, número 3251. El número del formulario, la fecha del formulario, eso se lo inventan ustedes y eso me lo dan. Yo no voy a calificar el número del formulario, no les voy a dar fecha del formulario, simplemente lo que necesito es la redacción que ustedes van a hacer, firma y sello del notario. Eso es lo que da la importancia. Y la importancia, se los digo porque están en clase, ¿verdad? Y ustedes que están en clase, 113 alumnos que están conectados. Si yo les digo que extiendan el testimonio y que la escritura pública de la cual ustedes van a dar el testimonio lo van a extender, y yo les digo que se encuentra contenida en 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas de papel sellado especial para protocolos, la lógica les tiene que hacer a ustedes determinar que son 6 fotocopias. Si les digo, la escritura está documentada en 6 hojas de papel de protocolo, ustedes cuando me lo extiendan por fotocopia tienen que decir que son 6 fotocopias. Si les digo que la escritura está en 6 hojas de protocolo, tiene que ser 6 fotocopias. Si me ponen que extiendan en 5 fotocopias va a estar incorrecto. Porque les estoy diciendo que la escritura son 6 hojas de protocolo, son 6 fotocopias, ¿sí? Eso es con el sistema de fotocopia.
Se los digo a ustedes que están en clase, porque mire, entiendo que los que vienen a clases, las preguntas que hago en clase, en el examen y que han estado en clase son los que me las responden correctamente. Y eso se los estoy diciendo hoy. Son 114 alumnos los que están aquí, de 325 alumnos, menos del 50%, pero se los estoy diciendo. Les diré que extiendan el testimonio de la escritura número 42, que se encuentra contenida en 6 hojas de papel de protocolo. Lo lógico, lo obligatorio en su examen es que me digan que son 6 fotocopias, ¿sí? No pueden ser menos ni más, porque la escritura está contenida en 6 hojas de fotocopia, ¿sí? Por supuesto, más la razón, pero esa ya no es fotocopia, ¿verdad? Más la presente. Entonces, ustedes pueden decir en 6 fotocopias más la presente de papel bond, pero esa ya no es fotocopia. Ahí va a ser su razón que tienen que hacer en el testimonio. O pueden decir en 8 hojas, ¿sí? Las primeras 7 de papel de fotocopia, más la presente de papel bond. Esa es que da la redacción que ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Así es. Si digo 6 hojas de protocolo, ¿sí? Ustedes consignan 6 hojas de fotocopia más la presente, ¿sí? Porque las fotocopias van aquí de primero y después va su razón final. La razón final, la razón del testimonio, la que yo les voy a pedir que hagan en el examen, ¿verdad? Si de verdad, compañeros, si ustedes se disciplinan a practicar un par de testimonios, no tienen problemas en el examen. Si es poquito. Todavía la comparecencia, la introducción de la escritura, pues llevaba un poco, pero ahorita con los testimonios se van a dar cuenta que no, ¿verdad? Licenciado, yo coloco 7 hojas incluyendo la del testimonio. Sí, está bien, pero tendría que decir, ¿verdad? Extiendo número, sello y firmo en 7 hojas. Las primeras 6 de fotocopia más la presente de papel bond. Así sí es correcto, ¿sí? Así como usted lo está poniendo, estaría bien, Cristo. Bien, ya les enseñé esto. Este también se lo voy a enviar, solo lo quiero leer. Este es un testimonio de un mandato especial. Es primer testimonio de la escritura 682 de fecha 3 de septiembre, autorizado por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, que para entregar a Gesta Anela Coronado Sandoval extiende un número, sello y firmo en 2 hojas de fotocopia, más la presente de papel bond, a la cual primer testimonio de una escritura de mandato especial, a la cual le adhiero en timbres fiscales la cantidad de 2 quetzales en 4 estampillas fiscales del valor de 50 centavos de quetzal. Cada una, números de registro del 1.137.041 al 1.137.044, porque son 4 estampillas, para satisfacer el impuesto, más un timbre fiscal de 50 centavos con número tal. Para los efectos de la razón, en la ciudad de Guatemala, el 10 de septiembre, firma y sello del notario. Ese es impuesto tasado, ese impuesto no se los daría. Si les digo, extiendan el primer testimonio de la escritura pública de mandato general con representación, llevaría 10 quetzales. Aquí lleva 2 quetzales. Eso se los voy a enviar también, yo lo tengo para enviar. Este es otro breve y pequeño ejemplo. Es primer testimonio de la escritura pública número 948 de fecha 7 de septiembre de 2021, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, que para entregar a José Antonio Melgar Patres extiendo número, sello y firmo en 4 hojas de papel de fotocopia más la presente de papel bond. Hago constar que no, aquí estamos haciendo constar que no se satisface impuesto en virtud de esto. Artículo 11, numeral 17. Que no se satisface impuesto fiscal en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 17 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales, decreto 3792, en la ciudad de Guatemala, el 10 de septiembre del 2021. Aquí está exento, estamos haciendo la mención del fundamento legal. Y un último
Y un último que les pongo como ejemplo para que comprendamos bien esto, ¿verdad? Es primer testimonio de la escritura número 735 de fecha 27 de agosto, autorizada por el notario Jorge Mario, que para entregar a Sandra Beatriz Arellano Arellano y Gustavo Adolfo Lara Torres se extiende un número cero firma en 2 hojas de papel de fotocopias impresas en su anverso y reverso, más la presente de papel español membretado. El ejemplo se los voy a enviar así para que ustedes decidan cómo hacerlo. Hago constar que no se satisface impuesto fiscal en virtud que los actos y contratos de valor indeterminado no se encuentran grabados por leyes fiscales en la ciudad de Guatemala el 10 de septiembre del 2021. ¿Por qué puse estos ejemplos? Pues estoy poniendo estos ejemplos. Este es un contrato de valor indeterminado. Como es primer testimonio, no paga impuesto, pero tenemos que hacer constar que no se paga impuesto porque no se encuentran grabados por leyes fiscales. Pero de esta misma escritura, si yo les pidiera que extiendan el testimonio especial también, ¿qué van a hacer? Extender el testimonio especial para enviarlo al director del Archivo General de Protocolos, pero aquí deben hacer mención en su examen que van a pagar 10 quetzales de timbre notarial, porque es valor indeterminado. Y como es impuesto notarial, el testimonio especial paga 10 quetzales más sus 50 centavos por cada hoja del testimonio. Esa es la diferencia y por eso les ponía estos ejemplos. Y con eso concluimos. Con esto concluimos, pues, a manera de ejemplo, la forma en que deben ustedes hacer su testimonio. Les suplico entonces, compañeros, que estén atentos el día viernes. Vuelvo a comentarles, a repetirles que le cedí mis dos clases al licenciado Giovanni Orellana, y el viernes 29 él me cede sus 2 clases para que podamos trabajar y reponer las clases de este día viernes. Entonces, viernes 22 no tenemos clase, viernes 29 tenemos doble clase para las 2 secciones, con unos 10 minutos de que ustedes se refresquen, de que ustedes descansen, y continuamos para los efectos de nuestra clase. Así que estén atentos el día viernes, que yo les voy a mandar estos ejemplos solo que actualizados con fechas actuales, para que ustedes lo puedan estudiar, para que puedan ustedes practicar. Eso veo, pero lo que me refería en donde mencionan las denominaciones, pues indica que fueron, por ejemplo, 4 de 50 centavos. Sí, eso es lo que deseo saber. Las cantidades en estampilla, no la cantidad en pagar. En el reglamento de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, en el reglamento dice las características de conformidad. La administración tributaria podrá poner a disposición de los notarios hojas de papel sellados de conformidad con el artículo 23 de la ley. El tamaño, tipo, colores, medidas de seguridad, leyendas, numeraciones y otras características de los timbres serán determinadas por la administración tributaria. La vigencia de los timbres será indefinida siempre y cuando los mismos cuenten con número de registro; de lo contrario su vigencia será de 1 año calendario. De las denominaciones de los timbres fiscales serán impresos en las denominaciones que determine la administración tributaria. Los timbres fiscales serán de colores diferentes según su denominación. Timbres fiscales hay de 50 centavos, de 2 quetzales, de 1 quetzal, de 2 quetzales, de 3 quetzales, de 5 quetzales, de 40 quetzales, de 80 quetzales y de 100 quetzales, ¿sí? Esas son las denominaciones que van a encontrar ustedes con las que pueden utilizarlas, ¿verdad? Entonces sería 50 centavos, 1 quetzal, 2 quetzales, 5 quetzales, 10 quetzales, 40 quetzales, 80 quetzales y 100 quetzales. Esas son las denominaciones que pregunta Andrés. Ahora, los colores y denominaciones sí es un reglamento especial que tiene la SAT, pero creo que eso lo podemos encontrar nosotros ahí en donde venden los timbres fiscales, para que ustedes tengan las denominaciones, tal y como lo dice el reglamento. No dice las características, ¿verdad? Pero valdría la pena, aquí lo dice la ley del impuesto, cómo se van a determinar los valores, que era lo que preguntaba Andrés, ¿verdad? Muy bien.
¿Qué artículo fue el último que leyó? Ahorita le digo. Artículo 16 y artículo 17 del reglamento. Características del timbre fiscal, o sea, cómo están los timbres fiscales. 16 y 17 del reglamento. Bien, muchas gracias compañeros por su tiempo, como siempre, muchísimas gracias. Hoy les quité otros 15 minutos más de tiempo, pero afortunadamente quedamos con esto. Yo les mando, mi compromiso es enviarles ya los testimonios. El día lunes ya solamente les voy a resolver el laboratorio, les voy a resolver los casos, preguntas, y ya entramos a un punto que va a ser el acta de protocolización. Muchísimas gracias compañeros, les agradezco a ustedes su tiempo, buenas noches y nos miramos el día lunes de hoy en 8. Nuevamente, muchísimas gracias.